El caballo sintió el olor a miedo incluso antes de que la niña saliera del bosque. El jinete lo jaleaba, clavándole las espuelas en los costados, pero no habría sido necesario. Iban tan compenetrados que el animal notaba su voluntad de avanzar. El repiqueteo sordo y rítmico de las pezuñas rompía el silencio. Durante la noche había caído una fina capa de nieve, así que el caballo iba dejando pisadas nuevas y el polvo de nieve le revoloteaba alrededor de las patas. La niña no iba corriendo. Caminaba trastabillando, siguiendo una línea irregular, con los brazos muy pegados al cuerpo. El jinete lanzó un grito estruendoso que lo hizo comprender que algo fallaba. La niña no respondió, sino que siguió avanzando a trompicones. Se estaban acercando a ella y el caballo aceleró más aún. Aquel olor ácido e intenso a miedo se mezclaba con otra cosa, con algo indefinible y tan aterrador, que agachó las orejas. Quería detenerse, dar la vuelta y volver al galope a la seguridad del establo. Aquel no era un lugar seguro. El camino se interponía entre ellos. Estaba desierto y la nieve recién caída se arremolinaba sobre el asfalto como una bruma en suspenso. La niña continuaba avanzando hacia ellos. Iba descalza y tenía los brazos desnudos como las piernas, en marcado contraste con la blancura que los rodeaba. Los abetos cubiertos de nieve eran como un decorado blando a sus espaldas. Ahora estaban cerca el uno del otro, cada uno a un lado del camino, y él oyó otra vez el grito del jinete. El sonido de su voz le era muy familiar y al mismo tiempo y en cierto modo le resultaba extraño. De repente, la niña se detuvo. Se quedó en medio del camino con la nieve revoloteándole alrededor de los pies. Tenía algo raro en los ojos. Parecían dos agujeros negros en la cara. El coche apareció como de la nada. El ruido de los frenos cortó el silencio y luego resonó el golpe de un cuerpo que aterrizaba en el suelo. El jinete tiró de las riendas con tal vigor que el freno se le clavó en la boca. Él obedeció y se paró en seco. Ella era él y él, ella. Así lo había aprendido. En el suelo, la niña yacía inmóvil, con aquellos ojos tan extraños, mirando al cielo. Erika Folk se paró delante de la institución penitenciaria y por primera vez la inspeccionó con más detenimiento. En sus anteriores visitas estaba tan obsesionada pensando en quién la esperaba que no se había fijado en el edificio ni en el entorno. Pero necesitaba nutrirse de todas las impresiones para poder escribir el libro sobre Laila Kowalska, la mujer que, muchos años atrás, mató brutalmente a su marido Vladek. Se preguntaba cómo daría cuenta de la atmósfera que reinaba en aquel edificio que recordaba a un búnker, cómo conseguiría que los lectores sintieran el hermetismo y la desesperanza. El centro penitenciario estaba a media hora en coche de Fialbaca, apartado y solitario, rodeado de una cerca con alambre de espino, pero sin esas torres de vigilancia con agentes armados que siempre aparecían en las películas norteamericanas. Estaba construido atendiendo exclusivamente a la funcionalidad, y el objetivo era mantener a la gente encerrada en su interior. Desde fuera, parecía totalmente vacío, pero Erika sabía que era más bien al contrario. El afán de recortes y unos presupuestos mermados hacían que se hacinaran tantos internos como fuera posible en el mismo espacio. Ningún político municipal tenía especial interés en invertir dinero en un nuevo centro y arriesgarse a perder votos. Así que todos se conformaban con lo que había. El frío empezó a calarle en la ropa y se encaminó a la puerta de acceso. Cuando entró en la recepción, el vigilante echó una ojeada apática al carné que le enseñaba y asintió sin levantar la vista. Luego se puso de pie y Erika lo siguió por el pasillo sin dejar de pensar en la mañana de perros que había tenido. Igual que todas las mañanas últimamente, la verdad. Decir que los gemelos estaban en la edad rebelde era quedarse corto. Por más que quisiera, no era capaz de recordar que Maya hubiera sido así de díscola cuando tenía 2 años, ni a ninguna otra edad, por cierto. Noel era el peor. Siempre había sido el más inquieto de los dos,
y Anton se le sumaba de mil amores. Si Noel lloraba, él lloraba también. Era un milagro que Patrick y ella conservaran los tímpanos intactos, teniendo en cuenta el nivel de decibelios que imperaba en casa. Por no hablar del tormento que era vestirlos con la ropa de invierno. Se olisqueó discretamente debajo del brazo. Ya empezaba a oler a sudor. Cuando por fin terminó la lucha de ponerles todas las prendas de abrigo para que se fueran con Maya a la guardería, no le quedó tiempo para cambiarse. En fin, tampoco es que fuera una fiesta, precisamente. Se oyó un tintineo de llaves cuando el vigilante abrió la puerta y la invitó a pasar a la sala de visitas. En cierto modo, le resultaba un tanto anticuado que aún tuvieran cerraduras con llaves. Claro que, lógicamente, era más fácil averiguar el código de una puerta electrónica que robar una llave, así que quizá no fuera tan extraño que las costumbres de antaño se impusieran allí a las modernidades. Laila estaba sentada ante la única mesa de la habitación, con la cara vuelta hacia la ventana, a través de la cual entraba el sol invernal que le encendía una aureola alrededor de la cabeza rubia. Las rejas que protegían las ventanas proyectaban cuadraditos de luz en el suelo, donde las motas de polvo se arremolinaban desvelando que no habían limpiado tan a fondo como deberían. «Hola», dijo Erika antes de sentarse. En realidad, se preguntaba por qué habría consentido Laila en volver a verla. Era la tercera vez que quedaban y Erika no había avanzado nada. Al principio, Laila se negaba en redondo a recibirla. Daba igual cuántas cartas de súplica le enviara o cuántas veces la llamara. Pero unos meses atrás había aceptado de pronto. Seguramente agradecía que interrumpiera la monotonía de la vida en el psiquiátrico con sus visitas. Y mientras Laila accediera, ella pensaba seguir acudiendo. Hacía mucho que deseaba contar una buena historia, y no podría hacerlo sin la ayuda de Laila. «Hola, Erika». Laila le clavó aquella mirada suya tan clara y tan extraña. La primera vez que Erika la vio, pensó en los perros de tiro. Después de aquella visita, fue a mirar el nombre de la raza. Husky. Laila tenía los ojos de un husky siberiano. «¿Por qué accedes a verme si no quieres hablar del caso?», preguntó Erika, directa al grano. Y enseguida lamentó haber usado un término tan formal. Para Laila, lo sucedido no era un caso. Era una tragedia, algo que aún la atormentaba. La mujer se encogió de hombros. «Las tuyas son las únicas visitas que recibo», respondió, confirmando así las suposiciones de Erika. Sacó del bolso la carpeta con los artículos, las fotos y las notas que había tomado. «Todavía no me he dado por vencida», dijo y dio unos toquecitos en el archivador con los nudillos. «Bueno, supongo que es el precio que tengo que pagar por un rato de compañía», dijo Laila con un atisbo de sentido del humor, el mismo que Erika había advertido en alguna otra ocasión. Aquel amago de sonrisa le cambiaba la cara por completo. Erika había visto fotos suyas de la época anterior al suceso. No era guapa, aunque sí mona, de un modo diferente, interesante. Entonces tenía el pelo rubio y largo, y en la mayoría de las fotos lo llevaba suelto y liso. Ahora lo tenía muy corto, sin ningún peinado digno de tal nombre, simplemente rapado, señal de que hacía mucho que no se preocupaba por su aspecto. Claro que, ¿por qué iba a hacerlo? Llevaba años alejada del mundo real. ¿Para quién iba a ponerse guapa allí dentro? ¿Para esas visitas que nunca recibía? ¿Para los demás internos? ¿Para los vigilantes? «Hoy pareces cansada». Laila examinaba a Erika a conciencia. «¿Ha sido una mañana dura?» «La mañana y la noche, igual que anoche y seguramente igual que esta tarde. Pero supongo que así son las cosas cuando hay niños pequeños». Erika dejó escapar un largo suspiro y trató de relajarse. Ella misma notaba la tensión después del estrés de aquella mañana. «Peter se portaba siempre tan bien», dijo Laila, y se le empañaron los ojos. «No se puso caprichoso ni un solo día. Era muy callado, según me dijiste la última vez». «Sí, al principio creíamos que le pasaba algo malo. Hasta que cumplió los 3 años no dijo ni mu».
Yo quería llevarlo a un especialista, pero Vladek se negaba. Resopló y cruzó sin darse cuenta las manos, que antes tenía relajadas encima de la mesa. ¿Qué pasó cuando cumplió los 3 años? Pues un día empezó a hablar sin más, frases enteras, con mucho vocabulario. Ceceaba un poco, eso sí, pero por lo demás era como si hubiera hablado desde siempre, como si los años de silencio no hubieran existido. ¿Y nunca supisteis por qué? No. ¿Quién iba a explicarnos el por qué? Vladek no quiso llevarlo a ningún especialista. Siempre decía que no debíamos mezclar a ningún desconocido en los problemas de la familia. ¿Y tú? ¿Por qué crees que Peter estuvo tanto tiempo sin hablar? Laila giró la cara hacia la ventana, y la luz volvió a dibujarle un aura alrededor del pelo rubio, como un mapa de todo el sufrimiento que había tenido que padecer. Supongo que se dio cuenta de que lo mejor era pasar tan inadvertido como fuera posible. No hacerse notar en absoluto. Peter era un niño muy listo. ¿Y Luis? ¿Ella sí empezó a hablar pronto? Erika contenía la respiración. Hasta aquel momento, Laila se había hecho la sorda ante las preguntas sobre su hija. Y así fue también en esta ocasión. A Peter le encantaba ordenar cosas. Le gustaba que hubiera orden y concierto. Cuando de muy niño jugaba con los juegos de construcción, levantaba torres perfectas y se ponía tan triste cuando... Laila cayó de repente. Erika la vio apretar los dientes y trató de animarla con la fuerza del pensamiento a que siguiera hablando, a que liberase lo que con tanto celo guardaba dentro. Pero pasó la oportunidad, exactamente igual que en las visitas anteriores. A veces le daba la impresión de que Laila se encontraba al borde de un precipicio y, en realidad, deseaba arrojarse al fondo, como si quisiera dejarse caer, pero se lo impidiera alguna fuerza superior que la obligara a retirarse otra vez a la seguridad de las sombras. No era casualidad que Erika pensara en sombras precisamente. Desde la primera vez que se vieron, tuvo la sensación de que Laila habitaba un mundo de sombras. Una vida que discurría paralela a la que había tenido, a la vida que se esfumó en una oscuridad infinita aquel día, hacía ya tantos años. ¿No tienes a veces la sensación de que estás perdiendo la paciencia con los niños? ¿De que estás a punto de rebasar ese límite invisible? El interés de Laila parecía sincero de verdad, pero además le resonaba en la voz un tono suplicante. No era una pregunta fácil de responder. Todos los padres han sentido alguna vez que rozaban la frontera entre lo permitido y lo prohibido, y han contado hasta 10 mientras las ideas de lo que podrían hacer para acabar con las peleas y los gritos les estallaban en la cabeza. Pero había una diferencia abismal entre pensarlo y hacerlo. Así que Erika negó con la cabeza. Yo jamás podría hacerles daño. Laila no respondió enseguida. Se quedó mirando a Erika con aquellos ojos de un azul intenso. Pero cuando el vigilante llamó a la puerta para anunciarles que había terminado la visita, le dijo en voz baja, sin apartar la vista de ella. «Eso es lo que tú te crees». Erika pensó en las fotos que llevaba en la carpeta y se estremeció de espanto. Tira estaba cepillando a Fanta con pasadas rítmicas. Como siempre, se sentía mejor cuando tenía a los caballos cerca. En realidad, habría preferido encargarse de Sirocco, pero Molly no permitía que nadie la sustituyera. Le parecía tan injusto. Como sus padres eran los dueños de las caballerizas, siempre se salía con la suya. Tira adoraba a Sirocco desde la primera vez que lo vio. La miraba como si la comprendiera. Era una comunicación sin palabras que nunca había experimentado con nadie, ni ser humano, ni animal. Claro que, ¿con quién iba a comunicarse? ¿Con su madre o con Lasse? Fue pensar en Lasse y empezar a cepillar a Fanta con más energía, pero la gran yegua blanca no parecía tener nada en contra. Al contrario, daba la impresión de estar disfrutando con cada pasada, resoplaba y movía la cabeza de arriba a abajo como si estuviera haciendo reverencias.